Estas son 45 palabras que la mayoría de las personas escriben mal y no lo sabe. ¿Y sabes qué? Probablemente tú tampoco lo sepas. El primer grupo de palabras muestra el verdadero poder de un acento, porque con tan solo ponerlo o quitarlo cambia por completo el sentido. Por ejemplo, en la palabra aún y aún. Aún sin acento significa ni siquiera, como cuando estás diciendo aún entrenando, no pudimos ganar. Y aún con acento significa todavía, como ¿aún crees que puedan ganar? Es una pequeña distinción pero muy importante. Lo mismo ocurre con las siguientes palabras: de sin acento y de con acento. De sin acento es una preposición que indica posesión, como por ejemplo, este es un video de Flavio donde vas a aprender ortografía. Y de con acento es la forma conjugada en tercera persona del singular del presente dar, como por ejemplo, ¿quieres que te dé más tips? Las dos palabras donde también ocurre esto son él y él. Él con acento es un pronombre personal de la tercera persona en singular, como por ejemplo, él está aprendiendo ortografía. Y él sin acento es un artículo determinado que lo usamos para describir sustantivos, como por ejemplo, el video de ortografía está yendo muy bien. ¿O no? Ahora vamos a pasar a grupos de palabras en los que con tan solo cambiar una letra, el sentido se altera por completo. Empezamos con B y V. Las primeras palabras son grabar con B y grabar con V. Y aunque ambos son verbos, significan cosas muy distintas. La primera significa registrar sonidos, pero también existe grabar con V, la cual significa poner un impuesto. Lo mismo ocurre con bota con B y bota con V. Pero aquí, en lugar de hablar de dos acciones, estamos hablando de un objeto o un sustantivo, bota, que es un calzado, y votar, que es un verbo que significa emitir un sufragio. Dos cosas bastante distintas en su esencia y en su uso. Y ahora tenemos un grupo de tres palabras bastante parecidas entre sí: varón, varón y barrón. Son tres sustantivos, pero sin embargo significan cosas muy distintas. Varón es un título nobiliario, mientras que varón es un sustantivo que hace referencia a lo masculino, mientras que barrón es una especie de planta. ¿Ahora ves la importancia de una sola letra? Después pasamos a ribera y ribera. Ambas son muy similares, pero hay una distinción particular. Cuando hablamos de ribera, estamos hablando de la orilla del río o de un río en específico. Mientras que cuando decimos ribera, hablamos de un pequeño lago o un pequeño río. Y el último de nuestros ejemplos con B y V es cabo y cabo. Cabo con B significa un nudo de una cuerda, mientras cabo con un B es cavar. Ok, ahora vamos a grupos de palabras que cambian su sentido dependiendo si se usa S o C. Las primeras dos palabras son cierra con C y cierra con S. La primera palabra viene del verbo cerrar. Y ese es uno de los principales consejos que yo te daría para tener bien todas estas palabras. Detente un momento y piensa, ¿esta palabra viene de algún otro lado o se puede usar de alguna otra manera? En este caso se escribe así porque viene del mismo verbo. Mientras que cierra con S es un sustantivo que significa instrumento de corte o un sistema montañoso. Las siguientes dos palabras es consejo con C y consejo con S. En este caso, consejo con C se refiere a un ayuntamiento o un municipio, mientras consejo con S viene del verbo aconsejar. Y por último, siento con S y siento con C. Siento con S viene de un verbo, sentir, mientras siento con C es una cantidad que se refiere a 100. Ahora vamos al siguiente grupo de palabras, que es más una combinación entre distintos usos de la H, la V e incluso la Y. Haber con H, haber con V y separado, y a haber. Y aunque el primero y el tercero sean parecidos, se usan en casos distintos, como por ejemplo cuando decimos sigo sin haber entendido, que es muy distinto a decir va a haber examen. Ambas usan el mismo verbo, pero en esta estamos hablando de un plazo en el futuro y en esta estamos hablando de algo que está ocurriendo en este momento, que es muy distinto cuando decimos saber, que se refiere más a otro verbo, como cuando decimos vamos a ver una película. En las siguientes tres palabras pasa algo similar, con yerba, con H y B, hierba, con H y V, y yerba, con Y y B. Cuando decimos yerba, hablamos de un tipo de planta, corta. Pero cuando usamos yerba con V, estamos hablando del verbo hervir. Mientras que yerba es un sinónimo de yerba con H.
En el siguiente grupo de palabras recalcaremos aún más la importancia de la H. Tal es el caso de hecho con H y hecho sin H, uno de los errores más comunes de ortografía en todas las edades. Hecho con H es el participio de hacer, mientras que hecho sin H es el participio de echar. Así que ten mucho cuidado cómo escribes esta palabra, porque cambia por completo el significado. Lo mismo ocurre con hablando con H y hablando sin H. Hablando con H se refiere al verbo hablar, mientras que hablando sin H se refiere al verbo ablandar o hacer algo más suave. También cambia muchísimo dependiendo de cómo usemos la H. Por último, desecho sin H y desecho con H. Desecho sin H viene de descartar o eliminar, mientras que desecho con H viene de deshacer. Así que tienen connotaciones muy específicas dependiendo de lo que queremos usar. Ahora, en el siguiente grupo de palabras cambia la Y y la doble L. Tal es el caso de maya con Y y maya con doble L. Maya con Y es un adjetivo que hace relación a la cultura del imperio maya, mientras que maya con doble L es un tejido de red. Raya con doble L viene del verbo rayar, mientras raya con Y significa línea, que no es para nada lo mismo. Por último, palabras que cambian dependiendo si se escribe S o Z. Tal es el caso de ves con S y ves con Z. Ves con S viene del verbo ver, mientras que ves es un sustantivo que significa ocasión. Lo mismo pasa con loza con Z y loza con S. Loza con Z se refiere a un conjunto de platos y tazas, mientras que loza con S se refiere a una placa de piedra lisa. Y por último, casar con S y casar con Z. Casar con S significa contraer matrimonio, mientras que casar con Z significa capturar o perseguir. Un pequeño detalle que puede cambiar por completo lo que queremos decir. Y ahora que ya sabes cómo escribir estas palabras, asegúrate de no estar escribiendo mal algunas de las 37 que menciono en este video.